Hola, muy buenos días, muy buenas tardes muchachos. Continuamos con nuestra materia de Inglés 2. Ya hemos revisado de alguna manera hasta ahorita lo que es el verb to be en su forma past. Ya hemos revisado lo que es el simple past en su forma positiva, que nos funcionaba precisamente para hablar de las acciones que yo realizo cotidianamente. Perdón, corrigiendo, para hablar de las actividades que se realizaron en el pasado. Una disculpa. Eh, ya revisamos también lo que es el simple past en su forma negative, que bueno, nos funcionaba precisamente para hablar de las acciones que no se habían realizado, ¿correcto? Ahora nos toca precisamente hablar de la forma simple past in question form, es decir, la forma que nos va a permitir saber cómo cómo preguntar más bien sobre las acciones del pasado, es decir, sobre las acciones que una persona determinada estuvo realizando, o mejor dicho, realizó en su vida pasada. Ya puede haber sido el día de ayer, puede haber sido hace unos minutos, puede haber sido hace un año, 2 años, dependiendo. Siempre que estemos hablando del pasado y que queramos preguntar sobre las acciones realizadas por una persona, pues bueno, va a ser utilizado el simple past question form, o al menos esta es una de las formas, ¿correcto? Ok, bueno, vamos viendo. Simple past in question form. Primeramente, lo que va a llevar mi pregunta en este caso, bueno, va a ser lo que es un auxiliary, el auxiliary did. Ahora, ustedes dentro de su lista de verbos ya lo pudieron haber encontrado a este did como una forma del pasado del verbo do, que significa el verbo hacer en pasado. Sin embargo, aquí hay que hacer la aclaración. Aquí el did se utiliza más como un auxiliar. ¿Qué significa? Que en este caso la palabra no va a tener un significado como tal, sino que solo me va a servir para indicar que estoy realizando una pregunta, pero una pregunta sobre acciones del pasado. ¿Correcto? El did sería como nuestro signo de interrogación inicial en nuestras preguntas en el español. ¿Va? Recordemos que en el inglés pues no lleva un doble signo de interrogación, sino que solo lo lleva hasta el final. Posteriormente, bueno, va a incluir, perdón, una disculpa. Ok, va a llevar lo que es, permítanme, aquí está. Va a llevar lo que es un sujeto, es decir, el sujeto de la oración, el sujeto por el que estoy preguntando o a quien le estoy preguntando. Recordemos que cuando nosotros utilizamos el you, pues se utiliza regularmente para hacer una referencia que le estoy preguntando de manera directa. Cualquier otro pronombre personal puede ser más entendido como preguntar por una tercera persona, ¿correcto? Y posteriormente llevará el verbo. En el caso de este verbo en forma de pregunta, o perdón, en este tipo de oración, bueno, va a ir nuevamente en su forma base, que ya la habíamos mencionado. Es precisamente por eso que agrego esta, nuevamente nuestra tablita, para ubicarnos precisamente en la forma en que yo voy a estar utilizando el verbo, ¿ok? Nuevamente aquí aparece work. Y por último dice viene un complemento. El complemento puede a veces ser opcional. Simplemente podríamos haber preguntado, ¿Did you work? Simple y sencillamente. Pero aquí sí le agregamos un complemento para especificar a lo mejor un día determinado, es decir, ayer. Entonces, y por último lleva un question mark, es decir, un signo de interrogación, que me va a permitir precisamente dar a entender que estoy preguntando sobre algo precisamente. Y el did pues, me ayuda a preguntar o a identificar que estoy preguntando sobre el pasado. De esta manera también al sujeto, pues le puedo estar dando a entender precisamente que lo que le estoy preguntando tiene que ver con el pasado. ¿Correcto? Ok, bueno, seguimos. Entonces, aquí ya recordamos esta parte que, como lo mencioné, pues solamente es como para ubicarnos respecto a qué forma del verbo estoy utilizando dentro de mi oración. Voy a anexar algunos otros ejemplos similares. Si se fijan, tiene auxiliar, sujeto, verbo en forma base, complemento y la question mark, solo que aquí de manera diferente. Mientras que en el otro, aquí por ejemplo, significa Did Carla work yesterday? ¿Carla trabajó ayer? Pero estoy haciéndolo como pregunta. Mientras que en este otro, ellos o ellas trabajaron ayer.
Notan precisamente cómo cambia el significado de este. Sigue siendo el verbo trabajar, pero el significado es distinto dependiendo del sujeto. El auxiliar sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque estoy realizando una pregunta sobre el pasado, ¿correcto? Y solo es una pregunta que me va a conseguir solo un par de respuestas. Un yes o un no, dependiendo de lo que me responda la persona. Pero siempre va a ser eso, yes o no, punto. Son preguntas cerradas, como nosotros las conocemos en el español. ¿Por qué? Porque básicamente solo vamos a tener esa respuesta. No estamos pidiendo nada más, ¿va? Ok, viene nuestro primer ejercicio. Aquí vienen, permítanme, una serie de elementos. En cada una de las oraciones tenemos 10 oraciones. Vienen una serie de elementos con los que nosotros vamos a formar precisamente una oración, perdón, mejor dicho, una pregunta. La primera, pues yo la voy a realizar. Se fijan, en este caso, este objeto ya está acomodado en su orden. De hecho, la pregunta literalmente ya está acomodada en su orden. No va a ser así. Algunas veces puede estar al revés, puede estar erróneo o puede estar cambiado los elementos, ¿va? Entonces hay que poner muchísima atención. Aquí, por ejemplo, pues yo solo estoy teniendo que anexar el did para identificar que mi pregunta es sobre el pasado. Y bueno, estoy anexando lo que es el signo de interrogación. Y bueno, así vamos a estarle haciendo precisamente con las otras 9. ¿Correcto? Vamos con lo que sigue. Un segundo ejercicio tiene que ver con, yo tengo una serie de oraciones ya aquí en presente. Esas oraciones están en presente. Pero lo que nosotros vamos a hacer es cambiar las oraciones para que formen una pregunta en pasado. Cada una, ¿correcto? Aquí yo voy a poner la primera. Fíjense bien, permítanme. I play the piano very well. ¿Cómo queda la pregunta? Did I play the piano very well? ¿Toqué el piano muy bien? ¿Se fijan? Estoy realizando una pregunta, más que afirmando o negando, ¿va? Y por el simple hecho de iniciar con did, pues de alguna manera ya estoy indicando que es un tiempo pasado. O sea, sí estoy preguntando sobre el pasado. Ahora, ¿qué vamos a hacer como siguiente ejercicio? Recordemos que siempre vamos a llevar 3 ejercicios. El tercer ejercicio consta de hacer una oración, una serie de oraciones, va de nuevo, ahí está, una serie de oraciones o preguntas sobre alguno de nuestros compañeros, amigos o conocidos. Es decir, yo, por ejemplo, supongamos que quiero hablar de mi amiga Sandra y entonces, bueno, yo voy a preguntar que si ella tocó el piano muy bien la noche pasada o ayer. Entonces aquí diría, did she play the piano very well? Y ya le puedo agregar el yesterday, ayer. ¿Tocó el piano ella muy bien ayer? Solo la pregunta. Entonces, mi último ejercicio va a constar de 5 preguntas sobre otra persona respecto al pasado, respetando todos los elementos, ¿va? Que debe de llevar mi pregunta en pasado, ¿correcto? Cuando terminemos los ejercicios, pues hay que subirlos a la plataforma. Recuerden respetar tiempo, forma y todo lo que se está pidiendo en las actividades, ¿va? Cualquier elemento que le esté faltando, pues recordarán que pues les va a afectar en su calificación de cada una de las actividades, ¿va? Ok. Si tenemos alguna duda, podemos mandarla al grupo y con todo gusto, a la brevedad, se las estaré contestando siempre y cuando sea dentro del horario de nuestras clases, ¿va? Recuerden eso. Continuamos.